señoras, señores, dignísimas autoridades, amigos todos, Jorge Juanistas de pro, novelderos, todos desde luego creo que estamos reunidos esta tarde porque era una satisfacción tener entre nosotros a Charo Díez, Armando Alberola y Emilio La Parra. Es un trío desde luego que creo que esta noche nos ha dado un juego tal grande que es importante desde el punto de vista de un libro que ha nacido, que se presentó hace pocos días en Alicante y ahora tenemos la satisfacción de que se presente en Novelda, evidentemente el pueblo nacimiento de Jorge Juan. Es un libro que comenta un libro, comenta desde luego una de las primeras biografías que se hizo, si no fue la primera, que es la que realiza Miguel Sanz, secretario particular de Jorge Juan, y entonces este libro es el que se ha sacado jugo por todas partes. Durante más de 200 años han estado estudiando ese libro. Pero una faceta nueva, desde luego, es la que viene a mostrarnos precisamente Armando Alberola y Charo Díez, que es realmente la profundización en este diario que se hace, si no tal diario, sí la biografía que hace Sanz sobre el personaje, de los cuales lo mirábamos muy a menudo y nos limitábamos a copiarlo. Pero no realmente muchas de las aseveraciones que hacía el secretario se habían estudiado como desde luego en este libro que nos presentan esta tarde. Es alguna cantidad y una calidad desde luego de investigación la que se ha hecho, que creo que ya muy pocos puede dar de sí el libro de Sanz para otros. Sí que naturalmente podemos continuar copiándolo, pero desde luego toda la sustancia que se le podía sacar, toda la cantidad de información que sacaba, es la que nos muestran en esta tarde desde luego estos dos autores. No voy a extenderme desde luego, nada más que es decirles que es una gran satisfacción tenerlos entre nosotros y le voy a pasar la palabra desde luego enseguida a Emilio La Parra, que es el que desde luego nos va a hacer el desglose del libro y la presentación de la obra. Y sin más, pido un aplauso para ellos por haber venido a Novelda y con esto desde luego ya le paso a Emilio. Buenas tardes, ¿se oye o no? No. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Le agradezco mucho a Pau Herrero que diga que es una magnífica obra la que vamos a presentar esta tarde, porque coincido con él, que así es. Y eso es lo que yo voy a intentar, espero que brevemente, pero de forma convincente, presentárselo o comunicarlo a ustedes. Pero antes, sí que quisiera expresar mi gran satisfacción por presentar este libro precisamente en el lugar de nacimiento de Jorge Juan y además en una librería. Si por algo se caracteriza a Jorge Juan, y ustedes lo saben perfectamente, es porque se trata de un hombre que tuvo siempre una gran preocupación por la educación y en consecuencia, como correspondía en el siglo XVIII a quienes tenían esta preocupación por la difusión de la cultura y por la ciencia. Y precisamente las librerías son uno de los lugares, no el único evidentemente, pero uno importantísimo, de difusión de la educación, de la cultura y de la ciencia. Luego, esta combinación, Jorge Juan, librería La Farándula o cualquiera otra, es una combinación feliz que a mí pues, me satisface mucho y por eso lo digo. Bien, el libro, tal vez ya lo hayan ustedes ojeado, se trata de, es la reedición de la que puede ser considerada la primera biografía de Jorge Juan. La escribió Miguel Sanz, quien fue secretario, ayudante personal, podría decirse que hombre para todo, para Jorge Juan durante mucho tiempo. El título, ya lo saben, breve noticia de la vida del excelentísimo señor don Jorge Juan y Santa Cilia. Este texto se publicó por primera vez en 1773, el año de la muerte de Jorge Juan. Al año siguiente se hizo una reimpresión de esta relación, de esta breve noticia de la vida de Jorge Juan,
que la tienen precisamente aquí, el original está aquí, no sé, supongo que luego pueden echarle un vistazo a esta reimpresión magnífica, una edición como todas las del siglo XVIII maravillosa, de esta breve noticia sobre Jorge Juan, y ahora se ofrece, creo que por primera vez, en edición crítica. Este volumen, que está prologado por el rector de la Universidad de Alicante, en mi opinión consta de 4 partes. La primera, lo digo en orden de aparición en el volumen, en orden de paginación. La primera es un estudio preliminar redactado por Rosario Díez y Armando Alberola, o por Armando Alberola, Rosario Díez, figura primero Armando Alberola, luego Rosario Díez, pero yo no sé exactamente, bueno, algo sé, pero no os lo voy a decir a ustedes, quién hizo más y quién hizo menos. Creo que ambos, aproximadamente el 50%, pero piensen que mis cálculos en este sentido pueden sufrir tantos errores como los del gobierno en materia macroeconómica. Este estudio preliminar está sustentado en una base documental y bibliográfica extraordinaria. Se trata de un auténtico ensayo histórico en el que se dan cuenta de las dos primeras biografías que se redactaron sobre Jorge Juan, una que se publicó, se redactó todavía viviendo Jorge Juan, por lo tanto se trata de una biografía incompleta, faltaba la buena parte de su vida, la escribió un jesuita, Andrés Marcos Burriel, de Cuenca, un hombre ilustrado del siglo XVIII y un hombre con un gran conocimiento y sabiendo muy bien lo que decía. Esto ya es significativo, que un hombre cultísimo, relacionado con los más importantes intelectuales de la época, se preocupara por Jorge Juan, se interesara por escribir una biografía sobre él, antes incluso de haber muerto el personaje. Y la segunda biografía, y primera que se redacta cuando ha muerto ya, acaba de morir Jorge Juan, es la de Miguel Sanz, que es la que aquí se reproduce. Este ensayo histórico, que da cuenta de estas biografías, dice también quién fue este Miguel Sanz. Hasta hace poco tiempo era un personaje desconocido para la mayoría de los historiadores, pero en el año 2002, si no me equivoco, Armando Alberola y Rosario Díez publicaron un libro precisamente que clarificaron quién era este personaje, Miguel Sanz, y naturalmente a partir de ese momento ya lo conocimos, pero aquí se dan noticias también sobre la vida de Jorge Juan, de Miguel Sanz, y se puntualizan algunos aspectos que se presentaron en aquel libro. En el estudio introductorio se explican asimismo las circunstancias en que Miguel Sanz redactó su texto y se efectúa un extensísimo análisis de este texto. Luego después volveré a algunos aspectos en este sentido. Esta sería la primera parte del volumen. La segunda, la que viene a continuación en la paginación, es la edición de la breve noticia de la vida de Jorge Juan, el texto que da título al volumen, el redactado por Miguel Sanz. La tercera es un borrador, una especie de resumen de la breve noticia, también escrito por Miguel Sanz, este borrador, y que es, según mi noticia, la primera vez que se publica este borrador, cuyo manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. Aunque se trata exactamente de un resumen, sin embargo hay discordancias o ciertas diferencias entre la breve noticia y este borrador, por lo cual la inclusión en el volumen no es baladí, sino que es muy oportuna, fundamentalmente para los investigadores. Y hay una, en mi opinión, cuarta parte de este volumen. Esta cuarta parte la formarían las extensas notas que los dos autores del estudio preliminar de la edición crítica ofrecen al texto de Miguel Sanz, a la breve noticia. Les llamo la atención sobre este extremo
porque muchas veces tenemos tendencia o bien a pasarnos estas notas, cuando las vemos además muy extensas, como en distintas ocasiones lo son, o bien a no prestarles excesiva atención. Sin embargo, yo creo que tiene una importancia extraordinaria, fundamentalmente por una cosa, y es porque clarifican, y ahí hay un trabajo de investigación exhaustivo, un esfuerzo erudito maravilloso e impagable por parte de ambos, quienes me flanquean en esta mesa, clarifican quiénes son las personas que son citadas a lo largo del texto por Miguel Sanz. Y ocurre que esas personas, en la mayoría de las ocasiones para nosotros, por lo menos para mí, eran desconocidas. Pero se trata, sobre todo, de científicos y de personas relacionadas con la Marina, que desempeñaron, sin embargo, un papel muy importante en la época. Podríamos decir que vienen a formar en conjunto una especie de segunda división o segundo bloque de gente importante en la ciencia y en la Marina del siglo XVIII, sobre los cuales no teníamos noticias hasta nuestros días. Se habían ido diluyendo y perdiendo las noticias sobre ellos. Charo y Armando las han recuperado, nos las presentan aquí, y por eso me permito resaltar el valor de esta que llamo cuarta parte del volumen, porque para muchos es un auténtico descubrimiento y además es que nos va a ayudar a entender el contenido del texto de Miguel Sanz. En esto constituye el volumen, esto forma este volumen que presentamos. Y habría que preguntarse, ¿qué interés tiene para una persona del siglo XXI que no sea erudita, que no sea especialista en la materia, en Jorge Juan? ¿Qué interés tiene para un ciudadano la reedición de este libro? Lo voy a presentar en términos de otra índole. ¿Merece la pena gastarse dinero hoy en la edición de un libro como este? Evidentemente, mi respuesta es afirmativa. Y mi respuesta es afirmativa, y voy a tratar de justificarla, voy a ofrecer las razones por las que yo creo que la edición de este texto tiene el texto de Miguel Sanz con el estudio preliminar de ambos, de Armando y Charo, que tiene interés en la actualidad y que aporta muchas cosas. Y voy a tratar de decir por qué. En primer lugar, la llamada Breve noticia de la vida de Jorge Juan, escrita por Miguel Sanz, es la primera biografía que se redactó sobre Jorge Juan. Ustedes saben que Jorge Juan, no es necesario que lo diga aquí, es un hombre unánimemente reconocido como personalidad científica de primer orden, no solamente en España, sino también en Europa, porque los propios europeos en su momento lo reconocieron, y en consecuencia es importante conocer la biografía de este tipo de personas. Conocer, por tanto, la primera de las biografías que se escribieron sobre él me parece ya de entrada una necesidad, y que justificaría ya de antemano la reedición del libro de Miguel Sanz, con todo lo que lo acompaña. Pero es que además, y sería la segunda razón que en mi opinión avala la oportunidad de reeditar el texto de Miguel Sanz, fue este escrito de Sanz, fue la primera biografía efectivamente, pero es una biografía escrita por una persona muy próxima al biografiado. Ya he dicho antes que Miguel Sanz vino a ser una especie de hombre para todo para Jorge Juan. Además, fue la persona que más empleó para salvar la memoria de Jorge Juan, hizo su testamentario, etcétera, es decir, luchó como nadie por resaltar y por dar a conocer, en el momento de la muerte de Jorge Juan,
a esta figura, a este hombre. Esto ya, evidentemente, es importante, porque estamos ante un texto escrito por una persona muy próxima a quien es biografiado, y esto permite, o cabe suponer que podría ofrecer, datos sobre Jorge Juan que habitualmente están vedados al historiador. Y así es, así es. Ustedes saben que el cometido del historiador en la actualidad, bueno, en la actualidad y en tiempos anteriores, pero sobre todo en la sociedad actual, el cometido del historiador consiste fundamentalmente en ofrecer un relato veraz de lo que ocurrió en el pasado, sea relato sobre la vida de una persona, sobre algún acontecimiento, o sobre lo que ocurrió en un país, sobre una guerra, sobre lo que sea. Se trata de ofrecer algo que se aproxime, en la medida de lo posible, a la realidad, a lo que efectivamente ocurrió. Para eso están los historiadores. Los albañiles están para construir casas, los historiadores para hacer estas cosas. Como sucede en todos los oficios, hay que seguir unas reglas para intentar ofrecer este relato veraz. A estas reglas se les llama método histórico. No se escribe historia de cualquier manera, o dicho de otra forma, si no se sigue el método histórico no hay historia. A pesar de que en esta librería, como en muchas otras, existirán libros, alguno he visto, que pone historia de no sé qué, no sé cuánto, escrito por alguien muy famoso, libros muy difundidos, esos no son libros de historia porque no siguen el método historiográfico, porque no siguen las reglas del oficio. No es historiador todo el que quiere, sino el que actúa con el método. Pero el problema del historiador, incluso actuando con método, es que el historiador nunca ha vivido el pasado, no lo ha vivido. En consecuencia, nunca puede estar seguro de que lo que narra es la verdad. Por muchos documentos que recopile, por muy inteligente que sea el historiador en el análisis de estos documentos, jamás estará seguro de que relata lo que realmente ocurrió. Y esto se complica enormemente cuando se trata de una biografía, porque si difícil es percibir, entrar en la entraña de un acontecimiento, de un hecho exterior, de un hecho material, del análisis, por ejemplo, de cómo funcionó la crisis económica a finales del siglo XVII en España, más difícil todavía es entrar en el análisis de la personalidad, de la persona, de lo que fue un individuo en concreto. Yo supongo que en este sentido no hace falta que me extienda, porque todos ustedes saben que resulta incluso difícil conocer a una persona con la que estamos tratando continuamente, o a una persona de nuestro tiempo, y más aún a una de cierta relevancia, a pesar de que todos los días estemos escuchando, incluso veamos hoy en la televisión su imagen y la juzgamos hablar, etcétera, etcétera. Una cosa es que la veamos, que sepamos quién es, etcétera, que sepamos cómo viste, todo lo que se quiera, pero qué es lo que piensa exactamente, cómo es, etcétera. Eso es mucho más difícil. Bien, este es un problema con el que se encuentra siempre el historiador, y en este sentido resulta enormemente útil disponer de testimonios, no solamente de la persona biografiada, sino también de aquellas que la hayan conocido, que hayan tratado con ella de manera continuada y de forma lo más estrecha, cercana posible. Este es el caso de Miguel Sanz. El testimonio de Miguel Sanz es el testimonio de una persona que ha tratado mucho a Jorge Juan, que lo ha visto cómo trabajaba, que le ha visto a Jorge Juan dormir, despertarse, comer, padecer enfermedades o gozar de salud, toda la trayectoria vital del personaje, y Miguel Sanz, naturalmente, nos cuenta eso, que a ningún historiador le sería posible llegar hasta ese detalle, hasta esa intimidad. En consecuencia, esta es otra razón, aparte de las que anteriormente les he dicho, que creo que avalan el hecho
de que se reedite la breve noticia de la vida de Jorge Juan escrita por Miguel Sanz. Pero claro, hay un problema. De acuerdo, es interesante reeditar esta obra, pero lo que también nos tendríamos que plantear es, ¿y podemos reeditarla tal como salió de la pluma de Miguel Sanz? Para el ciudadano actual del siglo XXI, ¿esto es suficientemente clarificador? ¿Esto nos da las suficientes satisfacciones? O, dicho de otra manera, ¿estamos en condiciones de comprender en su totalidad y en profundidad lo que Miguel Sanz quiso decir? La respuesta a estas preguntas yo creo que tendría que ser no en todos los casos. Y aquí es donde viene la función de la edición crítica, la tarea de los, en este caso, de Charo Die y Armando Alberola, realizando el estudio introductorio. El historiador actual analiza el escrito de la persona próxima al personaje Jorge Juan biografiado, y el historiador, en este caso los historiadores actuales, analizando ese escrito a la luz de lo que se ha publicado, de lo que se conocía entonces y de lo que se conoce ahora sobre aquella época, etcétera, pues nos explican cuál es el alcance de este texto, de este estudio de Miguel Sanz. De modo, por tanto, que si justificada está la edición de la breve noticia escrita por Miguel Sanz en 1773, publicada por primera vez, justificadísima está la introducción o el estudio introductorio, porque completa, porque nos explica y nos facilita la intelección del texto del siglo XVIII